Resulta conveniente tener un momento para detenernos y pensar qué ha pasado tras un año. Y tras un año en el ámbito empresarial, podemos reflexionar desde muchos frentes. Podemos pensar en el frente de comercialización, en cómo han avanzado nuestras innovaciones tecnológicas, la atención a nuestros clientes, la vinculación con los proveedores, nuestra relación con nuestros equipos de trabajo. Y cada una de estas reflexiones, estoy convencido, será de gran riqueza. Sin embargo, hay una reflexión que siempre es conveniente hacer y que me parece peculiarmente relevante hacerla en un momento como este, tras un año en el que las reglas del juego cambiaron, por no decir que el juego completo, y además un cambio para el que no estábamos preparados. Me refiero en particular a la reflexión sobre el factor humano, sobre la persona, sobre cada uno de nosotros que somos los que estamos dentro de este cambio de época, dentro de este cambio de reglas, dentro de este cambio de juego. Y es importante porque aunque las demás esferas que mencionaba hace un momento tienen una riqueza peculiar y nos pueden ayudar mucho, cada una de estas esferas de la empresa se mueve desde la persona y para la persona. De tal manera que pausar y pensar en cada una de las personas que conformamos a las comunidades empresariales me parece un esfuerzo necesario y un esfuerzo que requiere hacer sobre todo una reflexión pausada e introspectiva. Porque también es una reflexión que no se hace hacia afuera, no evalúo la cadena de operaciones. Evaluar o reflexionar sobre la persona necesariamente me lleva hacia adentro. Y se me venía a la mente una historia que me pasó hace ya varios años. Era la primera vez que entraba a un consejo de dirección en una empresa, con todo el nerviosismo encima. Llegué una hora antes al consejo, me senté en la sala de juntas y entonces la pierna iba de arriba abajo, de arriba abajo, de arriba abajo, típico movimiento de nerviosismo, o al menos típico en mi persona, pero bueno, estaba muy nervioso. Era mi primera reunión de consejo y en eso entra por la puerta de atrás un director con el que yo no tenía muy buena relación, entra por la parte de atrás y me pone la mano en la pierna. Me dice, uy Alejandro, si no te sabes gobernar a ti mismo, si no te puedes dirigir a ti mismo, ¿qué puedes dirigir fuera de ti? Esto que me decía ese director en ese momento me hirvió la sangre y me molesté mucho, pero es una reflexión que me ha acompañado a lo largo de los años. Y es que para la mujer y el hombre de empresa, qué relevante es saber gobernarse a sí mismo para poder gobernar, para poder dirigir de manera adecuada fuera de sí. Y este gobierno, que es muy importante hacia adentro, no es algo que se dé por generación espontánea. Resulta paradójico. Somos la persona con la que más tiempo pasamos, pero muchas veces somos desconocidos o nos asombramos con cosas que pensamos, que decimos, con reacciones. Por lo tanto, a pesar de que estemos tanto tiempo con nosotros, es oportuno hacer una evaluación, reflexionar sobre nosotros y empezarnos a conocer, empezarnos a detener, a ver qué es lo que está pasando dentro de mí. Algo que, por cierto, se ha puesto en los últimos años en la literatura del management, pues ha resonado mucho, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el self-management, la dirección de uno mismo. Bueno, pues pensando en estas habilidades, ¿no? Pensando en lo que hemos aprendido a lo largo de esta pandemia y lo que tenemos, porque nos queda mucho por aprender para salir de esta pandemia, pero además una vez que salgamos, me parece que hemos aprendido lecciones muy relevantes que sería deseable que nos acompañaran. Quisiera compartir una serie de puntos, de reflexiones puntuales sobre cosas que convendría que la mujer y el hombre de empresa tuviera en el radar, con el mejor ánimo de que él pudiera recurrir a ellas, insisto, ante este escenario, porque todavía estamos a un año, seguimos dentro de la pandemia, aunque se ve ya claramente la esperanza, nos queda un tramo por caminar, un tramo que me parece todavía sería aventurado ponerle una fecha concreta, es decir, es un camino que se va a ir haciendo sobre la marcha, sabemos que ya se aproxima, pero hay que tener todavía paciencia y por lo tanto estas habilidades resultan muy útiles para terminar de navegar estas aguas a las que entramos hace un año e insisto, para que ojalá las podamos repetir
y nutrir para el mundo post-pandemia. Lo primero que quisiera decir es algo súper sencillo, súper elemental, pero insisto, es que estamos hablando del ser humano, ¿no? Nada nuevo bajo el sol, pero algo súper elemental, y es que llevamos un año. Llevamos un año de cambios constantes. Llevamos un año en el que nos han llegado noticias de todo tipo. Llevamos un año en el que hemos perdido salud, algunos habrán perdido personas queridas, algunos habrán perdido su trabajo, algunos habrán tenido que despedir personas, negociar deudas, se habrá perdido el sueño, el hambre o habremos comido de más. Un año de mucha incertidumbre que genera mucho desgaste físico en todos nosotros y que como no está claro, no está cierto cuál iba a ser el desenlace, pues es un año de estar caminando en incertidumbre. Y eso naturalmente despierta en el ser humano una serie de pasiones que nos pasan, que nos afectan a nivel corporal, que nos afectan a nivel sensible, que nos afectan a nivel intelectual, a nivel emocional. En concreto me querría centrar en lo siguiente: estamos desgastados, estamos cansados y es natural y está bien, pero hay que saber cuál es nuestro estatus. Luego habrá quien más y habrá quien menos, pero me parece que este desgaste puede ser un punto común en el que nos encontremos. Por lo tanto, antes de empezar a hablar de cosas más sofisticadas, creo que es importante comenzar a hablar de algo sencillo. Hay que mitigar los efectos del camino recorrido, de este año por el que hemos transitado. Y en concreto me gustaría sugerir 5 cosas. Son 5 cosas que en su momento nos compartió Santo Tomás de Aquino y que además la neurociencia moderna nos ha venido a reforzar, porque esto que ya intuía con gran genialidad Santo Tomás tiene un fundamento, ¿no? Neuronal y químico y que nos ayuda. 5 cosas concretas para mitigar el desgaste que tenemos hasta ahora. La primera es: hay que dedicar tiempo a lo que nos gusta. Y eso debe estar sobre la agenda, porque también como se ha enrarecido tanto el tiempo en el que estamos, porque vamos saltando de una reunión a otra, con mayor velocidad, sobre todo los que seguimos operando mayoritariamente a través de la tecnología, de lo digital, pues antes al menos tenías el espacio para caminar por el pasillo, tomar un café, en lo que llegabas a la otra reunión, o caminando de un edificio a otro lugar, lo que fuera, y te encontrabas una persona. Ahora no lo tenemos. Y entonces nos va absorbiendo las pantallas y nos van ganando las horas, y es importante que tengamos en la agenda momentos para hacer algo que nos guste: jugar, leer, ver una serie. Cada uno tendrá su interés, pero es importante tener este espacio porque eso nos saca del ciclo en el que estamos, nos permite tomar distancia, aire, perspectiva, y el cuerpo logra tomar como una bocanada de aire para luego volver a hacer lo que tenemos que hacer, porque además el escenario en el que estamos nos exige ser muy precisos con las decisiones que tomamos y con cómo comunicamos y en cómo nos acercamos a los demás. Pero bueno, hacer algo que nos guste. 2, desahoga. Qué importante es este momento que tengamos también oportunidad de platicar cómo nos sentimos, cómo me siento, cómo estoy. Y eso es peculiarmente relevante para la mujer y el hombre que dirigen, porque luego se vive lo que se conoce como la soledad del director, por la responsabilidad que tiene, por la distancia, luego por cómo puede ser visto desde abajo, pero también por la presión que tengo yo mismo para sacar adelante esto. Muchas veces se queda como encapsulado, ¿no? Como desconectado. Qué importante también para la mujer y el hombre de empresa tener con quién platicar, desahogar, compartir cómo se siente, más allá de los mensajes positivos que tenemos que enviar a la empresa y del entusiasmo y de lo que fuera, de la energía. Pues también se vale decir: estoy cansado, tengo miedo, estoy triste. Y en este deshogar Santo Tomás contemplaba llorar, porque todo eso está de todas maneras dentro de nuestro psiquismo, ¿no? Está dentro de nuestra mente, son emociones que están dentro de nosotros y que nos estrechan el campo de visión si no las canalizamos de manera adecuada. Por lo tanto, segundo punto, desahogar. Tercer punto, duerme. Este es todavía más obvio que los anteriores, pero no por obvio pierde riqueza. Nos está costando mucho trabajo dormir por el ritmo que tenemos durante el día, y luego llegamos en la noche y nos puede pasar que seguimos resolviendo problemas en la cabeza, ¿no?
Y entonces, por muy acostado a las 10 de la noche que estés, estás resolviendo el problema uno, 2, 3, y ya te dieron las 12, y ya te dio la una, y ya te dio las 2, y además ya te empezaste a complicar más la cabeza porque te diste cuenta que te estás desvelando y que mañana no vas a rendir igual. Hay que dormir. Otra posibilidad que podría pasar es, estamos tan cansados que llegamos una noche y entonces el atracón de series, o el atracón de libros, o el atracón de películas, o lo que fuera. Tenemos que defender a capa y espada el tiempo para dormir, porque la posibilidad de que tengamos un psiquismo sano está ahí. Tenemos que estar descansados. No somos, por un lado, las grandes decisiones que tenemos que tomar en la empresa y por otro lado, el cuerpo. No, no, si este cuerpo no está descansado, si yo no estoy descansado, esto se ve nublado. Pierdo objetividad, pierdo asertividad, pierdo visión, pierdo agilidad, todas cosas necesarísimas en el momento en el que vivimos. Entonces, eso, idealmente se habla de entre 7 horas y media y 8 horas de sueño, que insisto, aunque sean obvias, hay que tener también en agenda, hay que gestionarla, ¿no? Oye, pues si quiero dormir a 7 horas y media, tendría que empezarme a dormir a ya cada quien sabrá, porque luego me tengo que levantar a ya cada quien sabrá, pero es algo que tenemos que cuidar. Por último, el cuarto punto, contempla la belleza. Contempla la belleza. Qué importante que nos detengamos a ver más allá de el quehacer, que nos demos espacio los que podamos de salir y ver el jardín, ver los árboles, ver el atardecer, o los que disfrutan el arte, ¿no? Escuchar una pieza musical, o ver un cuadro, o en esta belleza también está la belleza de los otros que están a nuestro lado. La belleza de mi esposa, la belleza de los hijos, la belleza de nuestros amigos. En definitiva, lo que nos invitaba a hacer Santo Tomás con esto es ver más allá de nosotros mismos, porque por el tipo de entorno y el desgaste que tenemos ahora mismo, es muy fácil quedarnos ciclados en yo, mi desgaste, lo que me pasa, lo que me preocupa. Cuando mi mirada se pone más allá de mí, también gano en claridad. También en claridad, porque no estoy pensando en mí, pero también me dejo llenar de todo lo que hay fuera de mí. Y que hay mucho para agradecer, sin negar todas las dificultades. En esa contemplación de la belleza encontraremos más de un motivo para agradecer y por lo tanto, ¿sabes? Para ganar en claridad, para ganar en objetividad y seguir avanzando. Estos 4 puntos son solamente la parte de mitigar, dedicar tiempo a lo que nos guste, desahogar, dormir y contemplar la belleza. Ahora me gustaría compartir una serie de puntos muy concretos, ¿no? Habilidades que tienen que ver ya con la gestión de uno mismo y que impactan también directamente en la empresa. Y la primera cosa que se me venía a la mente cuando preparaba este espacio era la paradoja de Stockdale. El almirante Stockdale, durante la guerra de Vietnam, estuvo preso durante, si mal no recuerdo, 7 años. Ahora, mientras estaba preso, un prisionero de guerra en unas condiciones pues verdaderamente precarias, él se dio cuenta de una cosa pues muy llamativa, ¿no? Que es en una entrevista no le preguntaban, bueno, pues seguramente sobrevivían aquellos que tenían una mente como más positiva, ¿no? Y Stockdale decía, no, esto no es así. Es más, de hecho, te voy a decir cuál es la causa por la que la mayor cantidad de personas morían en esa prisión. Morían por un corazón roto. Lo que quería decir es que habitualmente, ¿no? No sé si los habían apresado a inicios del año, había quienes de estos prisioneros decían, bueno, seguramente para mediados de año ya habrán venido por nosotros y nos habrán rescatado y estaremos en la casa con las familias y el verano y llegaba el verano y no habían venido por ahí. Bueno, pero seguramente cuando llegue el invierno y entonces podremos estar con nuestras familias y Nochebuena y llegaba el invierno y no los habían rescatado. Y así durante 7 años. Claro, terminaban suicidándose o dejando de comer o empezaron a tomar decisiones que pues hacían que los sometieran a castigos que finalmente les hacían perder su... Bueno, y entonces, ¿qué se hace cuando se vive en un entorno tan complejo, tan difícil, tan adverso como este en el que vivió él? O sea, bueno, pues es que hay que tener un equilibrio entre dos cosas. Ser realista y luego tener mucha fe. Claro, luego puede parecer contraintuitivo porque el realismo en una prisión de Vietnam como prisionero de guerra, si tú eres realista te das cuenta que estás
en un lugar parecido al peor lugar en el que podrías estar. Es más, que quizá nunca te hubieras imaginado estar en un lugar tan en esas condiciones como en el que de repente te das cuenta que está. Como quizá ninguno de nosotros nunca nos imaginamos estar en una situación como la que estamos. Se ve el paralelismo. En este sentido, hay que ser muy realistas. Oye, aquí estoy, esta es la realidad que me toca vivir. Me he enfermado, he perdido gente, me han disminuido las ventas en tanto por ciento, estoy teniendo estas complicaciones, me está preocupando esto. Hay que ser muy realistas y eso requiere valentía para pues asumir la realidad tal cual y como es. Solamente aquel que es capaz de asumir la realidad tal cual y como es puede hacer algo respecto a esa realidad. Se ve, no es algo de pensamiento positivo o mágico o buenos deseos, no. Lo primero que se requiere es mucha valentía para ver la realidad como es y actuar de acuerdo a esa realidad en la que estás, más allá de que te guste o no. Y en segundo lugar, fe, esperanza. Saber que por muy adversa que sea esa realidad que estás enfrentando en ese momento, y por muy poco que la disfrutes y por mucho que la estés sufriendo, va a terminar. Quizá no sabemos cuándo, pero sabemos que va a terminar. Nuestra empresa, la empresa que tenemos ahora, los retos que tenemos ahora, no es toda la empresa. Tenemos una historia atrás y vendrá un futuro por delante. Ahora, ese futuro vendrá también en la medida en la que sepamos actuar dentro de la realidad, con la realidad con la que estamos. De ahí, ¿no? La paradoja de Stockdale requiere realismo, sentido y luego paciencia y perseverancia. Ya sé dónde estoy parado, sé que va a terminar, pero luego hay que tener paciencia para ir soportando el dolor, la dificultad y perseverancia para moverme, no nada más de soportar un movimiento pues que se asemeja más como una especie de resistencia, sino perseverar, moverse, caminar con lo que hay. Segunda habilidad que se me venía a la cabeza y que creo que es muy importante en este momento, este concepto de el erizo y el zorro, ¿no? Isaiah Berlin, este filósofo, hablaba en algún momento de una competencia, ¿no? Entre el erizo y el zorro. Decía, claro, el zorro sabía un poco de muchas cosas. El erizo sabía una cosa, pero la sabía muy bien. Y al final, quien gana es el erizo. Bueno, digo esto porque me parece que este es un momento que en principio, sobre todo cuando arrancó, y que habrá que ver que todavía puede tener estos retos, nos puede atolondrar, perdón la expresión, pero es que se está moviendo la economía y se está moviendo el entorno político y luego no nada más lo nacional, sino lo internacional y se están moviendo los precios y luego los proveedores y luego la competencia y luego se están moviendo las tecnologías y ya hay que tener la última tecnología lo más pronto posible. Pero entonces, claro, la cabeza de repente se nos puede saturar y podemos estar pensando en muchos frentes al mismo tiempo, pero lo que es un hecho es que a muchos frentes al mismo tiempo poca atención real. Este es un momento para ser como el erizo, es un momento para preguntarnos a nivel individual y también me parece que es útil para la empresa, ¿en qué soy el mejor? ¿En qué soy el mejor? ¿En qué soy muy bueno? Y entonces, segunda pregunta, ¿cómo puede aportar esto en lo que soy el mejor, la que es mi fortaleza en el momento actual, en la realidad en la que estoy? Simpleza y profundidad. El concepto del erizo. Me parece insisto, una habilidad muy importante para ejercitar en el entorno actual. IPADE. The World Calls.